todas mejoran, pero la que más tasa de mejora tiene, en este caso más efecto de la talla se observa, es con el lanzamiento de la pelota medicinal respecto al salto o respecto al running. Habitualmente esto se considera como un muy buen tamaño del efecto y estos son más moderados. En conclusión, podríamos decir que con el entrenamiento de la fuerza sí se obtienen ganancias a nivel de habilidades específicas que tienen que ver con el rendimiento en el salto, en la carrera, Pablo, o en el lanzamiento. Que estoy pensando, que no sé si vos la sabrás, lo volitivo, ¿lo tienen en cuenta para esto? Porque estamos hablando como si estuviéramos hablando de coballitos, ¿viste? Dentro de una pecera, y estamos hablando de seres humanos, de chicos que tienen más ganas, menos ganas, se enganchan más, se enganchan menos, con qué énfasis le ponen a cada una de esas acciones, no sé, lo estaba pensando por ahí, ¿no? Mirá, lo que vos decís es fundamental, bueno, ¿no? pero tenés que analizar cada estudio por separado. Por eso digo, porque... Lo deberías tener en cuenta y sí, porque cuando vos medís una performance, lo que vos medís es el mayor esfuerzo volitivo que... Ya si le importa o no le importa, cambia totalmente. Exactamente. Bueno, pero eso es una de las variables más difíciles de aislar en cualquier test, tanto con niños como con adultos. Es muy bueno lo que vos decís. Porque, a ver, de ese grupo vos que tenés testigo, el grupo 0, ¿no? Que vos lo tenés de testigo, y que a lo mejor, no por nada, o no es casual que sea testigo y que lo tengas ahí, ¿con qué voluntad va a ser la actividad? Porque no sabe, el grupo control no sabe que es grupo control. Pero cuando hace eso, ¿con qué gana lo hace? Justamente, no importa. No lo sé, no lo sé. Eso es una... A ver, cuando vos estableces un parámetro de estas características, lo tenés que controlar. Justamente para ver qué grado de objetividad tiene esta investigación o este tipo de análisis. Sí, es uno de los mayores sesgos difíciles de controlar. Y de hecho, los investigadores habitualmente lo describen. No es que no se lo describe. Es difícil de controlar el sesgo de esos grupos en función al aspecto volitivo. Tal vez armar una batería jugando, entonces ahí tenés implícito pero el ya juego, cambia la situación porque no podés aislar lo que estás evaluando. ¿Cómo mensurás la... Acá en el corte 4 del Juegos Olímpicos vino un australiano con bicicletas Assault a hacer la prueba de carácter para todo el mundo, que básicamente eran 30 segundos al mango. Como un Wingate. Como un Wingate, una cosa parecida, y él decía que en una prueba de voluntad justamente ponía esa característica, y yo lo empecé a hacer en la previa y en la post de los entrenamientos, para ver como una... Sí, son pruebas de alta intensidad, o el VO2, todas son pruebas de esfuerzo maximal, requieren un comportamiento volitivo que es distinto quizás a un sprint de ir y venir, que sí lo puede hacer, pero más jugado, pero... Que esa prueba se les está tomando un grupo de sesgado, porque estamos hablando de un grupo que son atletas. Sí. Que están comprometidos en un proyecto. Y que saben lo que es hacer. Que saben de qué se trata. A ver, y acá vos tenés en esa población, tenés una población heterogénea. Que sí. Entendamos que tienen limitaciones. La dificultad. Entendamos que tienen limitaciones. No pueden ser perfectos, no, son muy difíciles que lo sean. Entendiendo esto, cuando te toque o les toque encarar este tipo de situaciones, sepan controlarle de la mejor manera el sesgo voluntad. La voluntad también es la motivación que vos les das. Entonces, primero, si van a tener dos grupos, los dos grupos con sujetos que les den la misma arenga. No al grupo control 0 arenga y al grupo experimental toda la arenga, ¿no? O sea, ese efecto placebo que sabemos que hay que saber controlar, que es la capacidad psíquica de poder realizar algo, bueno, en este caso es pertinente. Y más allá de esta objetividad que está en discusión, vos, en tu experiencia, que tenés leído un montón de estudios, ¿tiene transferencia directa con lo que encontrás en el campo o no? ¿Podés encontrar algo que decís, va por este lado, no va por este lado, me sirve, no me sirve perder tanto tiempo? No perder, ¿no? Buscar por ese lado tanto, porque es un tiempo. Sí, a ver, te permite tener más solidez a la hora de
de establecer y organizar tu trabajo. O sea, vos te dedicas al fútbol. Yo ahora te voy a mostrar un trabajo de 2 años que hicieron con pibes que los puedes hacer vos. Porque los test que midieron son los mismos que miden ustedes. O sea, tenés un test para medir la resistencia, otro test para medir la agilidad, el cambio de dirección, otro test de sprint, o sea, tenés los mismos que haces. Midieron la sentadilla media, en este caso, o paralela. O sea que lo mismo que cualquiera de nosotros puede hacer. O sea que tiene muchos estudios. Y los resultados que vos encontrás que te parecen estudios válidos, y bueno, esto sí se repite en mi entrenamiento. Sí. A ver, todos los que entrenamos en algún momento pibes preadolescentes mejoran semana a semana. No es que necesitas, como en un adulto, quizás mucha cantidad de tiempo. Los pibes mejoran de semana a semana. Una semana terminaron levantando, no sé, en una cargada 30, 40 kilos, la otra semana te están levantando 50. ¿Por qué? Porque ajustaron técnicamente y les permite poder moverlo. No es que vos trabajaste mucho la fuerza, no, fuiste trabajando la técnica 3, 4 veces por semana, ajustaste los ejercicios y el tipo lo terminó haciendo. O sea, hay toda una observación que se da, pero la tenés que demostrar. En este caso ellos lo hacen por nosotros, porque nosotros no nos vamos a poner a investigar con todo el también quilombo ético que implica y la dificultad que implica investigar en poblaciones pediátricas, ¿no? Bastante más complicada. ¿Se puede armar una planificación o un protocolo, digamos, respetando, no digo, bueno, una símil sentadilla saliendo de un rol, por ejemplo, como para trabajar la fuerza desde la coordinación motora y tener implícito un movimiento parecido a alguna sentadilla profunda después de salir de ese rol, como para trabajar específico? Es un buen ejercicio para hacer, claro, ¿por qué no? Sí, claro, porque tal vez los chicos, digamos, si yo me imagino llevándolos al gimnasio, haciéndolos trabajar con... Vamos a definir chicos. Sí, digamos, no, bueno, está bien, es verdad. Digamos de 10 a 12 años, tal vez llevándolos al gimnasio, empezar con discos, no están motivados, después quieren jugar más. En cambio, si tal vez hacemos un protocolo... Yo lo que veo es que los pibes se motivan con cualquier cosa. Mientras... ¿Cómo vos se lo planteas? Acá lo más importante es cómo vos lo integrás. Si el pibe le pones ese ejercicio y le pones este otro que vos decís, las dos cosas, un día una cosa, otro día la otra, los pibes están. Ahora, si vos siempre haces la palabra rutina, ¿no? Le ponemos la rutina, que lo dijimos la vez pasada, y si es rutina, lo rutinario cansa, agota, aburre y el pibe deserta. Y acá vos lo que tenés que tener es un programa que continúe. Entonces tiene que estar el juego, tiene que estar la técnica, hay momentos para todo. Entonces, con esas edades, que encima son edades altamente coordinativas, las habilidades motoras las aprendés, son muy divertidas. O sea, a todos les gusta saltar y competir a ver quién salta más lejos de una vallita. Ayer nos pusimos a jugar con eso con pibes más grandes. Y se rompen todo para ver quién le gana al otro por 2 centímetros. Deportista. Sí, son jugadores de vóley, pero... Bueno, pero no es menor. Está bien, pero esto vos no lo haces en el colegio. No, pero quiero decir... O sea, en el ámbito del colegio podés hacer ciertas tareas que si estás bien y... Depende cómo lo lleves. A mí me ha pasado, estar en el alemán, que está bien, el colegio alemán tiene una característica especial. Se hace deporte y todos les gusta hacer deporte, pero compiten los pibes dentro del aula. Y vos lo estableces y es muy divertido y lo puedes hacer. Podés lanzar la pelotita y a ver quién la lanza más larga y los pibes compiten por eso y le das un distintivo y lo hacen. No es que no sea motivante, es desafiante. Y todos participan de eso y todos tienen un puntaje, desde el más gordito hasta el más flaquito, todos tienen chances de. Cuando vos ya le sacás la chance, ahí donde el pibe se ve disminuido, entonces capaz que el que tiene sobrepeso no es bueno para hacer rol o hacer una vertical, pero es el que por cuestión de fuerza es el que más lanza la pelota o la clava más lejos. Y ahí tenés ese que se tira para favor su puntaje. Entonces, sí, a veces está bueno también contextualizar la tarea, porque por ahí también muchas veces pasa por nuestra cabeza lo que nosotros pretendemos hacer con ellos, no lo que ellos quieren hacer en realidad. O sea, eso también hay que interpretarlo y creo yo que es parte de de esa motivación. A mí me dio mucho resultado con los pibes trabajando en el colegio las pruebas de habilidad motriz.
las estaciones o pistas, yo le llamaba pista de habilidad motriz, donde es tipo circuito y vos estableces distintas tareas y los pibes pasan por todo. Y ahí tenés desde gimnasia hasta atletismo, con ejercicio de fuerza y demás, y hacíamos arranque con bastoncito, desde 6 años hasta desde primer grado hasta séptimo grado. Y a mí eso me resultaba. A los más grandes ya íbamos a la pista, pero con los más chicos las pruebas de habilidad motriz y las pistas les encantan. Son recorridos, ¿viste? Y aprovechar lo que tenés. Teníamos soga para trepar, colchoneta, viga, cajón de salto. Teníamos las pelotas naranjas, esas que aparecen en los libros de las Medicine Ball de cuero. Bien de colegio alemán, ¿viste? Viejo. Pero estaba. Abríamos un coso que estaba todo oxidado y teníamos balas de distintos pesos. Bueno, aprovechaba lo que había. Y en eso construíamos. Teníamos tener 20 pibes, 25 pibes, los tenés que hacer cosas. Y a mí eso siempre me gustó. Y los pibes se enganchan. Nunca tuve un pibe que no se enganchara. Tenía un japonés que lo tenía que ir a buscar arriba de un techo porque era hábil y se colgaba nada más. Pero en ese aspecto, y todos terminaron sabiendo hacer arranque de potencia, sentadilla de arranque con bastón. En la época cuando era jovencito, hacía esas cosas. Así que no es un impedimento. No es un impedimento. Por lo menos, como soy yo dando una clase, o como la daba en ese entonces, ahora ya no tengo la paciencia, pero no veía un impedimento. Me parece que al contrario es desafiante. Si vos siempre le metes eso, me parece que va. Sí, sí. Y esto que vos decís, un rol y salir desde abajo, yo le agregaría no una sentadilla, un salto. Hacer un rol y agregar un salto al banco, es más desafiante, involucras 2 tareas de enlace, difíciles, que están buenas, pueden funcionar bien. Bien. ¿Cómo se lee este de acá? Intervenciones que solo hicieron trabajo de fuerza, intervenciones que hicieron solo trabajo de pliometría, pliometría con fuerza o trabajos de velocidad, y abajo está el total. Entonces, fíjense cómo los que trabajaron solamente pliometría tuvieron un mayor tamaño del efecto que los grupos que trabajaron nada más que fuerza solamente. Y los que trabajaron fuerza y pliometría mantienen más o menos una línea junto con los que trabajaron fuerza sola. Para eso y para querer saber más, tenés que ir a buscar directamente sobre los tipos de estudios que hicieron, ¿no? Cómo es que los llevaron adelante. Avanzamos. Llegamos a este. Este es el último que se hizo, de Lesinski y colegas, año 2016, publicado. Acá tienen el tamaño del efecto para que les quede un poquito más clara la escala. No todos los estudios reportan los tamaños del efecto de la misma manera. Entonces, cuando vayan a leer metaanálisis, algunos usan un tipo de estadístico, otros usan otros, pero tengan en cuenta que uno de los más usados es este. Siguiendo siempre las tablitas, se van a encontrar con todos los condimentos de cada uno de los estudios. Entendamos que en este trabajito cerca de 900 estudios se seleccionaron desde 1970 hasta el 2016 y quedaron nada más que 43. O sea, 43 pasaron los criterios de elegibilidad para ser parte del metaanálisis. Fueron bastante exhaustos con la inclusión. En total participaron 1.558 deportistas. Por eso es importante del volumen del metaanálisis. ¿Por qué? Porque vos capaz que tenés un estudio hecho con 10 pibes. Uno solo, 10 pibes. 10 pibes de grupo experimental, 10 pibes de grupo control. Son 20. Cuando juntás 40 y pico, tenés 1.500 flacos. Eso genera una prueba contundente para traspolar a la población. Por eso es importante que aprendamos a leer los metaanálisis. De hecho, una buena tesis que puede salir de acá es un trabajo metaanalítico sobre una temática especial que no esté estudiada. Se las dejo
Primero tendrían que estar las investigaciones para poder hacer eso. No, investigaciones accedes. Hoy Pero de acá. ¿Cómo? De acá. No. Hechas en Argentina. No, el metaanálisis utiliza investigaciones hechas por otros. Por eso, pero tendrían que ser argentinas esas investigaciones. No. Es lo que digo. Para No. que se puedan aplicar. Vos decís para poder extrapolar a tu población. Obvio. Sí, puede ser en ese sentido, para poder... ¿Qué me sirve hacer un metaanálisis de una investigación que se hizo en Australia o que se hizo en Se hicieron de todos lados, Por eso, pero acá de no. todos lados. Pero determinadas características Digamos son que se reproductibles. podrían transferir. son reproductibles, pero no todas, obviamente. Depende de lo que vos querés hacer, podés llegar a concluir o no para una población en particular. ¿Y el método Es muy está bien lo que decís. ¿Cuál es Si el vos querés método hacer algo de eso, estadístico tenés que- que se usa? Es complejo el método estadístico que se usa. Debe ser Es complejo. heavy. Lo que es difícil, y hay libros, pero hay cursos especiales para eso, es el control del sesgo. Lo más difícil que hay es el control del sesgo, lo que se llama el riesgo del sesgo. ¿Por qué? Porque te puede volcar información para un molino para el otro. Y vos tenés que asegurarte de eso. ¿Cómo se organiza ese control del sesgo? Hay un montón de estrategias para hacer. Pero la verdad que está bueno. Hay una página que se llama Cochrane, que se dedica solamente, después quédate, te la paso si te interesa, que se dedica solamente a metaanálisis. Y te dicen cómo hacerlo, hay un código de procedimientos y demás. Hablando de neón. Verón, por favor. No, más a- Ah, se descontrola. Si no me equivoco, es así. Ahora lo buscamos. Solamente de estudios metaanalíticos, de lo que sea, van a encontrar ahí. Bueno, lo que hacen también es describir cómo se van quedando, ¿no? Así como uno describe la muestra que seleccionó para su estudio, voy a trabajar con 20 jugadores del equipo tal, con determinadas características. Lo mismo se hace, pero con los estudios que elegiste, ¿eh? De alguna manera. Lo bueno de este laburito, algo que capaz que no se los mencioné antes, acá lo que tienen bien tabulado y bastante más tabulado que los demás es, eligieron también población que va desde los 8 años hasta los 16, 17 años aproximadamente, o sea que vas a tener una gran base de datos y que también aportan los deportes que practicaban los pibes. ¿Eh? Entonces también podés saber cuántos participaban, 4 que hacían básquet, 4 estudios que tenían que ver con el básquet, otros 4 que tenían que ver con el handball, 1 de vóley, 20 de fútbol. O sea que en el fútbol es donde habitualmente más práctica investigativa, por lo menos los autores, generan informes. Quizás ¿por qué? Porque tienen más guita o porque tienen más sustentabilidad en el tiempo los jugadores en los equipos o porque duran más en el cargo los entrenadores. En el fútbol duran menos, Pablo. O porque es el deporte más importante. ¿no? Es el deporte más importante. Sí, eso más. Bien, ahí están todas las tablitas. Después del kickboxing. Después del Más. kickboxing seguramente. Muy bien. Vamos, Verón, siempre banca el kickboxing. ¿Qué hicieron entonces? Bueno, Vamos, Verón, lo bueno de este trabajo, No, porque Verón va a investigar sobre kickboxing y vas a tiene- hacer algo de esto con el y kickboxing Luis seguramente lo- y Luis te lo va a probar. Tenemos el total. También se metieron con los deportes específicos, con habilidades más específicas, el salto vertical, el sprint, la agilidad y la performance de habilidades técnicas. También lo clasificaron en función de la edad de maduración, la edad cronológica, el sexo, qué tipo de deporte y qué tipo de entrenamiento que hicieron. Y después, lo que hicieron, que está buenísimo,
empezaron a tratar de encontrar diferencias en cantidad de semanas de entrenamiento, frecuencia, cantidad de repeticiones, o sea, volumen, a qué intensidad, ¿sí? Para cada una de esos tipos de habilidades. O sea que este es un estudio del metaanálisis más completo que hay sobre esta temática, que vamos a tratar de desglosarlo un poquito y que me va a llevar unos minutitos, si no se duermen antes. Muy bien, entonces, este es el total, el total. ¿Cómo se obtiene este? ¿Qué significa SMW? Lo que se hace es como si fuese, toman la media del grupo experimental antes y después, ¿no? Hacen una resta. A eso le restan el antes y después del grupo control. Y después lo dividen por el desvío estándar de toda la población en general, de todos los grupos. ¿Tá? Y con eso sacan esa estadística. ¿Tá? Y con eso sacan este valor que nos interesa de 1.09. O sea que el tamaño del efecto para el entrenamiento de la fuerza, solamente en función de la fuerza muscular, es estadísticamente significativo con un efecto de la talla grande, o large, como le dicen, por si no se acuerdan, acá lo tenemos. Para el salto vertical, 0,8, para el sprint lineal es bajo, para la agilidad 0,68 y para las habilidades específicas 0,75. O sea, que si bien mejora para todas las capacidades el entrenamiento de la fuerza, para la fuerza muscular o para la fuerza muscular tiene un muy buen efecto de la talla y para las demás habilidades termina siendo más bien moderado. ¿Ok? Ahora bien, en función de los estadios de Tanner o los estadios madurativos, no fue significativo en general, pero acá tenemos un 0,61 para la parte postpuberal. Ahora, para el salto vertical, tanto para los estadios de Tanner más chicos como para los más grandes, tuvieron estadísticamente significancias las diferencias y el tamaño del efecto fue de moderado a grande. Para el sprint lineal fue más bajo, para la agilidad fue más bajo y para las demandas específicas, fíjense que es mayor 0,72 para los estadios de Tanner más grandes. O sea que se benefician mucho más de las mejoras en la fuerza aquellos que son más avanzados en el desarrollo, de acuerdo, para aplicar las habilidades específicas, que los chicos más jóvenes o más chicos o con menos experiencia, porque acá también lo tenemos que asociar con la edad de entrenamiento. Cuando lo llevan para la edad cronológica, chicos de menos de 13 años, ¿sí? Y chicas, acá tenemos los valores para fuerza. Fíjense que acá les da, de acuerdo a la edad cronológica, da diferente. Da que los chicos más chicos se benefician de los niveles de fuerza, de las mejorías de fuerza, más que los que son más grandes. De acuerdo a la edad cronológica. Que se contrapone un poquito con aquel estudio que habíamos visto al principio, que era al revés, ¿no? Y así con cada una de las variables. Para el salto vertical, para el sprint sigue siendo igual, bajo, para la agilidad y para las demandas específicas, siempre para los más grandes termina correspondiendo una mayor ganancia.
Ahora, fíjense, de acuerdo al deporte, aquellos que hacen deporte en equipo se ven mucho más beneficiados para la fuerza muscular. Para el salto vertical se ven beneficiados mucho más aquellos que hacen deportes dominantes de fuerza. Habría que ver cómo definieron ellos deporte dominante de fuerza. Habitualmente, quizás los estudios que involucraron o levantamiento de pesas, o quizás algún lanzamiento, o algún grupo de atletas de adolescentes que hagan, por ejemplo, saltos o lanzamientos. Para eso hay que analizar cada uno de los artículos. Y con respecto al tipo de entrenamiento, y esto es muy interesante, los free weights, o sea, trabajar con pesos libres 2.97 y trabajar con máquinas y pesos libres 1.16. Por lo que nos está indicando la necesidad de utilizar ese tipo de entrenamientos o por utilizar ejercicios que involucren los pesos libres o máquinas más pesos libres para tener mayores ganancias de fuerza, cosa que no nos descubre nada, pero por lo menos nos da un oriente para seguir practicándolo. Con respecto al salto vertical, lo mismo. Pero se ven mayor o más beneficios en el complex training. El complex training es esto de utilizar entrenamiento de la fuerza con salto, ¿no? Trabajar el entrenamiento de la fuerza como un trabajo reclutador de unidades motoras y luego realizar enseguida trabajos de transferencia o de saltabilidad. Ese método complex resultó ser mucho más beneficioso que los otros. Para el trabajo, lo que sería sprint lineal, el método complex también lo es. Y para las demandas específicas, el método complex también lo es. O sea que la utilización tanto de ejercicio de fuerza con pesos libres, con máquinas y saltos en complemento, suele ser beneficioso no solamente para mejorar la fuerza, sino que también lo es para el salto vertical, para el sprint lineal y para las demandas específicas de habilidades motoras específicas del deporte. Cuando comparamos por favor. Sebastián, puede ser un poquito de silencio. Cuando se compara entonces el entrenamiento de la fuerza versus los grupos controles, en función de mejorar la fuerza muscular, acá tenemos el triángulo. Fíjense que todos los estudios que se seleccionaron solamente para tal efecto, están todos a la derecha. Miren, solamente este está a la izquierda. De Gorostiaga del 99. Y acá se preguntan por qué hay 2 Bedinger 2013, 2 Chelly, o 2 Derren, o 2 Edsel. ¿Por qué? Porque utilizan la misma muestra. Y ponen a los dos grupos que trabajaron, el grupo control y el grupo experimental. Por eso está todo involucrado. Cuando lo llevamos para el lado de el entrenamiento de la fuerza versus el grupo control o que hicieron también trabajo de salto vertical, acá lo tenemos, 0.8. Y siempre, casi todas hacia la derecha. Habitualmente los que están a la izquierda son los grupos controles de los estudios, que habitualmente o no mejoran o que empeoran. Cuando mejoran un poquito, se van hacia la derecha. Cuando empeoran, se van para la izquierda. Con respecto al sprint lineal, todo lo que habíamos hablado antes, para que lo vean de forma gráfica.
de forma gráfica se entiende mucho mejor. El punto negro es el que indica el total de todos los estudios. Siempre tómense como, si les interesan estos temas, busquen aquellos que se desvían mucho. ¿Por qué pasó? ¿Qué es lo que hicieron que lo llevó para aquel lado? Esto tiene que ver con los trabajos de agilidad y de pliometría. Ramírez Campillo, autor español, investiga mucho sobre los efectos de la pliometría en edades infantos-juveniles y también sobre el trabajo de sprint y de agilidad. Se los recomiendo. Acá lo tienen para trabajos específicos. El mismo grupo de investigadores investigaron la fuerza tanto para el sprint, para la agilidad y para la saltabilidad, y se presenta con distintos trabajos. Ahora bien, cuando vamos hacia la frecuencia, la duración de los estudios, acá van a ver el periodo del entrenamiento en semanas. Entonces, cuando los estudios que trabajaron solamente con el entrenamiento de la fuerza, esto se lee así, acá tenemos el 0 que sería la media, por arriba están los desvíos estándar hacia la derecha y por abajo los negativos, y acá tenemos estudios que rondaron las 6 a 8 semanas, 9 a 12 semanas, 13 a 23 semanas y más de 23 semanas. En círculo vamos a encontrar los estudios individualizados, cada uno de estudios, y en triángulo, que sería el punto medio de todos esos estudios. ¿Okay? Lo que indicaría acá entonces que los periodos más favorables para encontrar ganancias significativas, el que más mejora es a partir de más de 23 semanas. Pero fíjense, entre 9 a 23 semanas las diferencias son parecidas. ¿Me van siguiendo? O sea que si nosotros queremos lograr cambios significativos y esperar resultados significativos, por lo menos deberíamos estar pensando en términos de 10 semanas en adelante. Con trabajo convencional. Con trabajo convencional. ¿Está bien? No significa que con menos no ocurran cambios, porque de hecho lo hay. Miren acá, este estudio solo logró 2 desvíos estándar arriba de la media de esto, ¿no? Pero nosotros nos basamos por el triangulito. Entendamos que hay circunstancias particulares y habría que ver qué se hizo en cada uno de esos estudios para ver qué es lo que provocó ese tipo de mejorías. Con respecto al entrenamiento pliométrico, que haya mejorado solamente la masa muscular, estudios habitualmente van de 6 a 8 semanas, con uno solo que va hasta las 12. El efecto de la talla encontrado fue muy pequeño sobre la fuerza muscular, lo que se lo cataloga como no significativa la diferencia. Para las mejorías en la fuerza. ¿Okay? En relación al salto vertical, entrenamiento de la fuerza para mejorar el salto vertical, o entrenamiento de la pliometría, otra manifestación de la fuerza distinta, ¿no? Para mejorar el salto vertical, necesitamos también los que produjeron mayor significancia estadística, estudios entre 9 a 12 semanas para el salto vertical. Agregándole más tiempo no significó una mejoría sustancial, o sea, agregando más tiempo de trabajo no significó que iban a mejorar más el salto vertical. Sí mejoraban la fuerza entonces, pero no se traduce a un crecimiento lineal en el salto vertical. Y los que hacen pliometría, para mejorar el salto vertical, 9 a 12 semanas de trabajo. ¿Ok? De la misma manera que fuerza. Acá entonces podrían estar involucrados estudios que sean con complex. Chao viejo. Sobre el sprint lineal, fíjense que